Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema Jesús como Hijo de Dios y sus implicaciones para la salvación. Jesús como Hijo de Dios y sus implicaciones para la salvación. Esta noche me acompaña el diácono Ángel Carrasquillo. Buenas noches, hermanos, y que el Señor les continúe bendiciendo. Y el hermano Andrés Martínez. Dios bendiga a todos los que nos oyen. Así que, amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta, y vamos a buscar el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículos 17 y 18. Juan 5, versículos del 17 al 18. Dice así la palabra del Señor. Y Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Amén. En esta noche queremos discutir con los hermanos que nos escuchan el tema de Jesucristo como Hijo de Dios y las implicaciones que tiene ese título para la salvación. Ese título no puede ser confundido y no debe ser tergiversado. Debe ser presentado como la Escritura lo presenta. El título Hijo de Dios es un título de divinidad, dando a entender el título que Jesucristo es de la misma naturaleza del Padre. Es un título el cual los judíos entendieron muy bien sus implicaciones y buscaban la forma de apedrear al maestro en algunas ocasiones porque entendían correctamente que Jesucristo se estaba haciendo igual a Dios. Por lo tanto, cuando hablamos de Jesucristo como Hijo de Dios, como dice muy bien el pasaje que acabamos de leer, que leyó el hermano Andrés, estamos hablando de que Cristo es igual al Padre, es Dios mismo, y por lo tanto, todo cambio a ese concepto violenta lo que presenta la Escritura, la palabra de Dios. Hay sectas no muy agraciadas en el sentido de interpretar la Escritura, no muy inteligentes, las cuales, por ejemplo, tienen una frase muy famosa: Jesucristo es el Hijo de Dios, pero no es el Dios Hijo. Lamentablemente, esa frase no se sostiene. ¿Por qué no se sostiene? Porque el título Hijo de Dios, como hemos visto en este pasaje y otros que vamos a ver, es un título que habla de la divinidad de Cristo y también habla de que procede del Padre porque tiene la misma naturaleza del Padre. Si los hermanos que nos están escuchando pueden ir a Juan 1:1, dice así lo siguiente: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora, mire cómo dice el versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por lo tanto, la Escritura establece que ese Verbo es el Hijo unigénito de Dios. ¿Y por qué es unigénito de Dios? Porque es el único que tiene la misma naturaleza de Dios. La misma. No, mire cómo usó el término.
no semejante a la naturaleza de Dios, es la misma naturaleza de Dios en el gran misterio que existe en la doctrina de la Trinidad. Por lo tanto, es un error garrafal establecer que usted puede creer en Cristo como después que usted mencione a Cristo en la forma que usted crea conveniente y después que crea en Cristo, usted es salvo. Lamentablemente eso no es así, mis hermanitos. Usted tiene que creer en el Cristo de la Biblia y no puede inventarse un Cristo a su manera, a su medida, A su necesidad. porque eso ya es un ídolo. ¿Tú vas a decir algo, Andrés? Es interesante que la piedra de escándalo entre las cosas entre los judíos precisamente era que no podían aceptar que Jesucristo se arrogara, se acreditara ese título de Hijo de Dios, haciéndose igual a Dios en su esencia y naturaleza misma, porque ellos entendían que Dios era uno, como nos decía Deuteronomio en el capítulo 5. Así mismo es. ¿Entiende? Y para ellos era, pero cuando vemos a los apóstoles predicando, enseñaban que Jesucristo era Dios. Y eran judíos también. Claro, claro. ¿Entiende? Mire, en Juan 5, versículo 19 y 20, mire cómo dice. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. O sea, si usted se para en la plaza pública, ponga aquí en la placita de Santurce, y dice, yo puedo hacer todo lo que el Padre hace, caramba, no sé, o le declararán loco o lo van a declarar Dios. Y eso fue lo que hizo, y eso fue lo que dijo Cristo, que él podía hacer todo lo que el Padre hace, porque son de la misma naturaleza. Por lo tanto, el título Hijo de Dios implica divinidad y al mismo tiempo tiene que ser la forma correcta que Cristo debe ser adorado y debe ser creído. Asimismo, ese versículo 21. ¿De cuál? ¿De Juan 5? De Juan 5, leyó el 20 y el 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Así mismo es. Mire qué tremendo es ese pasaje, ¿verdad? Por lo tanto, el título Hijo de Dios, desde el punto de vista de lo que estamos discutiendo en esta noche, es un título de divinidad. Hay un pasaje en Marcos que me habías leído, Andrés, muy interesante para que veamos la reacción de los judíos ante las obras que hace Cristo, ¿verdad? Y cómo ellos interpretan correctamente que Cristo se está haciendo igual a Dios. Juan 10, 32 y 33. Es Juan. Ciertamente. Okay. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Les respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Así mismo es. Todo el tiempo que Cristo proclamó ser Hijo de Dios, estaba proclamando su divinidad. Y en ese sentido, todo aquel que tergiversa el título Hijo de Dios está tergiversando el texto bíblico. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto? Mire, escuche muy bien. Tenemos regularmente el ser humano en su sentimentalismo religioso, ¿verdad? Lamentablemente comete un grave error y considera que después que la gente cree en Cristo ya es salva. Y muchas veces es porque quieren salvar a familiares que están en sectas, en doctrinas de demonios, diría el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero lamentablemente, hermano, eso no es así.
yo quiero que no, antes de pasar a un pasaje en Hebreos que iba a leer, no sé, tú ibas a decir algo. No, Ok. estoy bien. A un pasaje en Hebreos, yo quiero que vayamos a la conversación de Cristo con Nicodemo. Ujú. A Juan 3, hermano. Los que están en sus casas. Juan 3. Y esa conversación es muy interesante, ¿verdad? Del 1 en adelante, pastor. Vamos a leer Juan 3. Dice así el pasaje del 1 en adelante. Léelo. Ajá. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Mira el problema de Nicodemo. Sabemos que ha venido de Dios, de parte de Dios, ¿como qué? Como maestro. Como maestro. Y ahí estaba el grave problema de Nicodemo. Porque Cristo era maestro, pero era más que eso. Cristo era profeta, pero era más que eso. Y ese era el grave error de Nicodemo y el error que tienen muchos. Usted puede estar en alguna organización religiosa que proclame a Cristo o tenga a Cristo o sea parte del círculo, ¿verdad?, íntimo, místico de esa religión. Pero si no proclaman a Cristo como Hijo de Dios desde el punto de vista de que era Dios, ese es otro Cristo. Están predicando otro Cristo. Ese es otro Cristo. Es el Cristo de Nicodemo. ¿Oyó? El Cristo de los maestros, el Cristo de los profetas. Mire, yo tuve un profesor que me dio religiones comparadas y él nos decía que él había conseguido en la India personas, no sé si fue a la India o conoció acá, hindúes que decían que Jesucristo era Dios. Sí, que ellos decían que Jesucristo era Dios. ¿Cuál era el problema de eso, hermano? Usted puede decir, no, pero mire, usted acaba de decir que si creen en Cristo como Dios, pues son salvos. Hindúes que creen que Jesucristo era Dios, pero no son cristianos, pero creen que Jesucristo era Dios. El problema es que esos hindúes que él mencionaba, que creían en Cristo como Dios, escuche bien, lo ponían, lo elevaban a un panteón de dioses. Conjuntamente con los dioses hindúes y los semidioses hindúes. Uno más. Y ahí tenemos otro problema. Porque la deidad que ellos reclaman para Cristo no es la deidad bíblica. Y número 2, el Cristo que ellos proclaman es otro del panteón hinduista que tiene, aunque usted no lo crea, 300 millones de dioses. Entre ellos creo que uno de ellos es Walter Mercado. Y entonces, ¿qué se puede esperar? ¿Qué se puede esperar? En ese sentido, nosotros tenemos que entender que cuando hablamos de Cristo como Hijo de Dios, no es solamente proclamar su divinidad, también es proclamar que su singularidad. Cristo es el único. El unigénito. El unigénito. Cristo es el único camino a Dios. Cristo es el Dios hombre. Y en ese sentido, ese hinduista estaba equivocado. Y en ese sentido, todo aquel que crea que Cristo es solamente un maestro o un profeta está equivocado. Y eso lo que hace es tergiversar la persona de Cristo. Eso lo que hace es volver el mensaje de Cristo en uno que liviano, blandengue, en otro más, que se acomoda a cualquier, ¿verdad?, concepto religioso. Por lo tanto, ahí entra la importancia
de una interpretación correcta de las Escrituras, la herramienta de la teología cristiana, ¿verdad? A eso iba. Para que tengamos un concepto claro de la deidad de Cristo. Eso iba a mencionar ahora, que si nosotros tenemos en la palabra las palabras de Cristo y como Él las dictó, ojo, cuando ponemos nuestra experiencia, que ocurre mucho, en medio o por encima de aquello que está ocurriendo, entonces relegamos a Cristo a un segundo plano. Exacto. Lo ponemos aparte. Entonces no seguimos su palabra porque o mi experiencia me dicta esto o el Espíritu Santo me dictó aquello otro, que muchas veces... Bueno, lo que pasa es que el que diga eso no fue el Espíritu Santo, ¿no? Exactamente. Porque el Espíritu Santo no va a contradecir su propia palabra. Su propia palabra. La palabra, que es el argumento de Calvino, ¿verdad? La palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Y toda la palabra, no es una parte. Exacto, toda la palabra. Y por lo tanto, el Espíritu Santo no va a contradecir lo mismo que él escribió, que él mandó a escribir, ¿verdad? Exacto. Que inspiró a escribir. Es un total disparate decir que el Espíritu Santo te reveló algo que la palabra contradice o no se encuentra en ella, como si el Espíritu Santo se le hubiera olvidado algo y escogió a alguien perdido yo no sé qué en qué jungla para revelárselo. Así que en ese sentido estamos frente a una realidad única. Cristo, el Hijo de Dios, es Dios mismo, de la misma naturaleza, y Dios se encarnó para darnos la vida eterna. Ahora, hay iglesias y organizaciones religiosas que tienen similitudes en relación a la adoración con otras iglesias, posiblemente a la organización con otras iglesias, y niegan la deidad de Cristo, y niegan que el título Hijo de Dios sea un título de divinidad. Tenemos una pregunta, ¿verdad? Viene de ese mismo origen, en el sentido de que si es correcto, ¿verdad?, pensar que definitivamente una persona que no cree en Jesucristo como Dios, como Hijo de Dios, desde el punto de vista de lo que interpreta la Escritura, no es salvo. No, hermano, no es salvo porque no cree en el Cristo de la Escritura. Usted no puede inventarse un Cristo. Usted no puede inventarse un Cristo. Así de sencillo es esto. Sí, eso pone en vilo, en tela de juicio, las muchas conversiones que hay del otro Cristo, ¿no? Del Cristo que no es el que tiene el testimonio de Dios, de que es el Hijo de Dios. Y en ese sentido, usted no puede crear un Cristo a su medida. Claro. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Mire, como le estaba diciendo, hay organizaciones religiosas, hay iglesias que posiblemente adoran como otras iglesias que creen que Jesucristo es Dios. Entonces hay una afinidad cultural, ¿verdad? Una afinidad porque usan los mismos instrumentos musicales, posiblemente muchos cánticos, posiblemente muchos ejercicios espirituales que ellos consideran, ¿verdad?, correcto. También la organización que cree que Jesucristo es Dios lo usan. Y por lo tanto hay una confusión en los hermanos, porque como ven a esos hermanos parecidos a ellos, pues se les hace difícil pensar que ellos que niegan que Jesucristo es Dios y niegan el título Hijo de Dios como está establecido en la Escritura, no es como nosotros nos dé la gana que diga el título Hijo de Dios. Entonces se le hace difícil. Mire, yo tengo familiares, ese tipo de iglesia, y lamentablemente el que no crea que Jesucristo es el Hijo de Dios desde el punto de vista como lo establece la Escritura, porque todas esas iglesias van a decir que creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, soy yo, pero como lo dice la Escritura es otra cosa, son otros 20 pesos como dicen los puertorriqueños. La Biblia establece que el título Hijo de Dios es un título de divinidad, que Jesucristo es Dios. Que cuando Cristo reclamaba ser Hijo de Dios, como hemos visto los diálogos aquí con los judíos en los evangelios, reclamaba divinidad. Divinidad. Ahora, si vemos la carta de Hebreos, capítulo 1,
que hemos leído aquí anteriormente, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, hablando del Hijo, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, mire cómo dice el texto, de la misma naturaleza de Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Oiga, o sea, ¿cómo que Jesucristo no es Dios y sustenta todas las cosas con su palabra? ¿Cómo que aquí lo llama hijo? Hijo, porque es un título de divinidad. ¿Oyó? Hijo de Dios es un título de divinidad. ¿Cómo es posible que el Hijo de Dios sustente todas las cosas que existen por la palabra de su poder y no es Dios? Un ángel no puede hacer eso. Claro que no, ninguna criatura puede hacer eso. Entonces, cuando las sectas o aquellos que quieren seguir el Cristo inventado de ellos quieren decir: no, nosotros creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero minimizando el título, tergiversan el texto y blasfeman. Porque no estamos hablando, no estamos hablando de Pepe Gangas, estamos hablando de Jesucristo. De Jesucristo, Dios hombre, nuestro Rey, el que va a juzgar a todo el mundo, porque la Biblia dice que el Padre ha dado todo juicio al Hijo. Al Hijo. Entonces, mire cómo sigue diciendo: y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, estoy en Hebreos 1, capítulo 1, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, mire qué interesante. Hay sectas que dicen que Jesucristo era un ángel. Pero el autor de Hebreos no dice que es superior a los ángeles. Pero vamos a seguir leyendo. El autor de Hebreos entonces entra en un diálogo con preguntas retóricas que son negativas. Son preguntas retóricas negativas. Mire qué interesante el versículo 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? A ninguno, está diciendo, a ninguno. Y otra vez: yo seré a él padre y él será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Quién es el único que puede recibir adoración? Dios. Y el Padre manda que adoren al Hijo, porque el Hijo es un título divino. Entonces sigue: ciertamente de los ángeles dice, mire qué interesante, ciertamente Dios dice de los ángeles: el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Mire qué interesante. Pero mire cómo dice el versículo 8. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mire lo que añade: y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Por lo tanto, la Escritura nos habla claramente que el título Hijo de Dios, es un título de divinidad. Y por lo tanto no se puede utilizar como un título contrario a lo que dice la Escritura. Y es bueno señalar que el que está hablando es Dios, que es el testimonio que Dios está dando acerca de su Hijo.
Exacto. ir en contra del testimonio que Dios mismo da de su Hijo, eso es blasfemar, irse en contra de Dios. Es importante, hermano, ¿verdad? Que no caigamos. Mire, la fidelidad a nuestro Rey nos tiene que llevar hasta la muerte. Eso es lo que dice la Escritura. Me seréis testigos en Samaria hasta el final de, ¿verdad? En Jerusalén, en Samaria, hasta el final de la tierra. La palabra ahí testigo, en griego es martirio. Martirio. Me seréis mártires. Y cuando nosotros, mire, ablandamos el mensaje bíblico por un familiar, por un hijo, por una hija, con sentimientos que van contrarios a lo que dice la Escritura, traicionamos lo que dice la Escritura. Le damos la espalda a lo que dice la Escritura. Y un día vamos a ser juzgados por eso. Ahora, ¿por qué hay sectas que niegan, primero, lo que dice el título, Hijo de Dios, lo que implica el Hijo de Dios, y, por ende, la deidad de Cristo? Mira, hermano, ahí tenemos un problemita muy importante. Hay seres humanos, que no entienden que en la Escritura hay misterios. Entonces se le hace difícil entender que en la divinidad haya un solo Dios y existan tres personas. En este caso estamos hablando del Hijo de Dios. Primero porque las analogías que podamos mencionar en nuestra existencia, ¿verdad? Son humanas y sí, exacto. no alcanzan. No alcanzan. El trébol, el triángulo equilátero, no alcanzan. Y entonces, en la historia de la Iglesia, se le llaman racionalistas. Un título completo eran anabautistas racionalistas. ¿Por qué? Porque querían interpretar la Escritura según su raciocinio y entenderlo todo. Y al no entenderlo, entonces entraban en otros caminos que eran peores. Porque esos otros caminos, ¿qué pasaba? Están especulando. Especulaban y negaban el texto. Y entonces hay sectas que entonces decidieron, peor, cambiar el texto. Y publican su propia Biblia. Porque como el texto no lo respalda, pues tenemos que publicar nuestra propia Biblia para tergiversar el texto. Así llegan, hasta ahí llegan los seres humanos. No entienden que hay un misterio, no entienden que hay cosas de la Escritura que vamos a tener que esperar al fin de los tiempos. Si hay una explicación que nosotros podamos entender, porque en última instancia, ¿verdad? Hay cosas que son misterios de Dios. Si fuéramos a entenderlo todo, entonces fuéramos Dios. O el que estamos entendiendo no es Dios. Y por eso surgen ese tipo de sectas. Y entonces toman detallitos en la Escritura, ¿verdad? Los malinterpretan y los tergiversan. Jesucristo es el Hijo de Dios. Y el título Hijo de Dios es un título de divinidad. Todo el que lo entienda en otra forma tergiversa la Escritura. ¿Tú vas a decir algo? Pedro, dos apóstoles especialmente, hablan acerca de ese testimonio. Pedro en segunda de Pedro, haciendo alusión del monte de la transfiguración, cuando Cristo recibió gloria del Padre, cuando el Padre le dijo, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y Juan, aludiendo, entiendo yo, a eso también, dice que si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio y en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Oh, tremendo ese pasaje, muy bueno. importante por lo siguiente. Primera de Juan. O sea, es imposible, hermano, decir que usted cree en Dios
y que eso lo hace Sí, ya. galardonador yo no sé de qué. Si usted no cree en el Hijo de Dios, no tiene a Dios, ¿oyó? Ujú. Cristo fue claro, el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Así de sencillo habla la Escritura. Así de claro. Y es a través de la Escritura que nos enteramos de eso, porque yo conozco gente que dice, no, yo creo en Dios, lo que pasa es que la Escritura la escribieron los hombres. Bueno, pero es que, bueno, que yo sepa, los caballos no escriben, ¿verdad? Que yo sepa. Y yo no he visto ninguna cotorra escribiendo. Y ningún mico tampoco escribiendo. Yo creo que los hombres son los que escriben, Son los que ¿verdad? escriben. Y Dios va a utilizar su creación inteligente para plasmar su palabra. Eso es decir que los hombres, eso lo escribieron hombres, pero ¿qué esperaba? Sí. ¿Que le escribiera a quién? Por favor, o sea, hay unos argumentos que yo no sé de dónde salen. Sí, pero- Yo no sé de dónde salen. Pero se conforman con eso, pastor. Y no trascienden esa línea, no sé. O No, sea, no, es que no creen y no van a creer. Yo tenía un pastor que fue el que me enseñó este argumento de que los hombres son los que escriben, porque los caballos no escriben. Él nos decía, usted no contesten eso. Lamentablemente ahí estaba equivocado, ¿verdad? Porque es Hay que que eso, cortar sí, el porque voz. es que ese argumento surge de la imbecilidad. Ujú. Los hombres son los que escriben, hermano. Eso es así de sencillo. Usted no crea las tonterías de Hollywood y su ciencia ficción que pone animales a hablar y a monos a escribir en computadora. No crea todas esas tonterías. Eso son tonterías. Ujú. Los hombres son los que escriben. ¿Oyó? Hombres y mujeres son los que escriben. Y Dios utilizó los instrumentos inteligentes que Él creó para plasmar su palabra, porque son los únicos que escriben. Así que también hay que tener cuidado, ¿verdad?, con la argumentación infantil. Y De escribió muchos. lo que él quería que nosotros supiéramos. O sea, no escribió ni más ni menos que lo que es necesario. Ah, sí. Eso es lo que dice Juan en su testimonio. Muchas cosas hizo Jesús, pero estas han sido escritas para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios, Para que creyendo tengáis vida en su nombre. para que Amén. creyendo tengáis vida en su nombre. Sigue llamándonos, 787-724-1190. Muchos hermanos nos han llamado esta noche. Vamos a orar por muchos hermanos en esta noche, hermanos. Vamos a orar en el nombre de Cristo, no en el nombre de ninguna criatura. Los que oran en el nombre de Cristo, escuche, y creen que es una criatura, pues oran en nombre de nada. De nada. Porque las criaturas nada pueden hacer. Primero, escuche, primer argumento. Si Cristo no es Dios, no puedo o escuchar las oraciones de todo el mundo, porque solamente Dios puede hacer eso. Y segundo, si no es Dios, tampoco puede contestar porque no tiene el poder, Ujú. porque es una criatura. Ah, pero si es Dios, el Hijo de Dios, como dice la palabra, mire, ahí no hay ninguna dificultad, de ninguna clase. Por lo tanto, toda secta en nuestro país o fuera de nuestro país que tergiverse el título Hijo de Dios, creando otro Cristo, se ha alejado de la salvación. Todo aquel que crea que Cristo es un simple maestro o un simple profeta, se ha alejado de la salvación. Porque también eso hay que verlo. Yo una vez estaba visitando estaba yendo casa por casa en un plan de evangelismo cuando pertenecía a una iglesia y nos topamos con una persona que asistía a la sinagoga, había dejado de su fe, ¿verdad? Y estaba en la sinagoga, no sé cuál de las sinagogas en Puerto Rico. Y cuando se le preguntó que ella creía, era una mujer, quién era Cristo, Jesús, pues ella dijo, un profeta. Oiga, pero es que Cristo no le permite creer así, ¿o yo? Cristo no permite que usted crea que Él simplemente sea un profeta. Porque Cristo dijo, yo tengo todo el poder en el cielo y en la tierra. Él dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura. Más nada. ¿Y cómo es posible que ella diga que es un profeta y al mismo tiempo rechace lo que Cristo hablaba de él mismo? Ujú. Porque son contestaciones que no son sinceras.
Así es esto, hermano. Y responden a una agenda. A una agenda. Hay un solo Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Le ha dado a conocer. Escríbenos. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Si te interesa que este programa de radio se quede en el aire, puedes enviar tu ofrenda a nombre de la Iglesia Presbiteriana Reformada a la misma dirección. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Amigo y amiga que me escucha, muchísimas gracias. El próximo sábado por WBMJ San Juan 1190, WCGB Juana Díaz 1060, WIBB Vieques 1370, La Isla Nena, escucharás Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico. Dios te bendiga a ti, Dios bendiga a tu familia, Dios bendiga a tu hogar, y que la paz de Cristo, que sobrepuja todo entendimiento, esté sobre ti, esté sobre los tuyos. Que Dios te bendiga ricamente. Amén y amén. Amén. Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema Jesús como Hijo de Dios y sus implicaciones para... Vamos de leer, que leyó el hermano Andrés. Estamos hablando de que Cristo es igual al Padre, es Dios mismo, y por lo tanto, todo cambio a ese concepto violenta lo que presenta la Escritura, la palabra de Dios. Hay sectas no muy agraciadas en el sentido de interpretar la Escritura, no muy inteligentes, las cuales, por ejemplo, tienen una frase muy famosa: Jesucristo es el Hijo de Dios, pero no es el Dios Hijo. Lamentablemente, hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Amén. En esta noche queremos discutir con los hermanos que nos escuchan el tema de Jesucristo como Hijo de Dios y las implicaciones que tiene ese título para la salvación. Ese título no puede ser confundido y no debe ser tergiversado. Debe ser presentado a salvación. Jesús como Hijo de Dios y sus implicaciones para la salvación. Esta noche me acompaña el diácono Ángel Carrasquillo. Buenas noches, hermanos, y que el Señor les continúe bendiciendo. Y el hermano Andrés Martínez. Dios bendiga a todos los que nos oyen. Así que, amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta, y vamos a buscar el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículos 17 y 18. Juan 5, versículos del 17 al 18. Dice así la palabra del Señor. Y Jesús les respondió: mi Padre, como la Escritura lo presenta. El título Hijo de Dios es un título de divinidad, dando a entender el título que Jesucristo es de la misma naturaleza del Padre.
es un título el cual los judíos entendieron muy bien sus implicaciones y buscaban la forma de apedrear al maestro en algunas ocasiones porque entendían correctamente que Jesucristo se estaba haciendo igual a Dios. Por lo tanto, cuando hablamos de Jesucristo como Hijo de Dios, como dice muy bien el pasaje que acá